Hola a todos, yo soy Kevin y en este video les enseñaré una review de la Wacom One, esta sensacional tableta que me tiene muy sorprendido, así que quiero mostrarles todo lo que trae esta tableta y cómo nos puede ayudar a mejorar en nuestras habilidades de dibujo y de animación 2D. Antes de comenzar, los invito a inscribirse a mis cursos online en kevinfarias.com, en donde encontrarán distintos cursos para aprender a dibujar, figura humana y por supuesto animación 2D. Todo eso en kevinfarias.com. Y si eres un apasionado, al igual que yo, por el mundo del dibujo y de la animación 2D, suscríbete a mi canal. Todas las semanas encontrarás diferente contenido que te ayudará a mejorar en tus habilidades artísticas, aunque no siempre son todas las semanas. Así que sin más, vamos con la review de este sensacional producto de Wacom, la Wacom One. Bueno, acá la tenemos, la caja de la Wacom One. La voy a tomar para que veamos los detalles y ya en la imagen de la caja se puede ver el tipo de tableta que es la Wacom One. Así que vamos a abrir para verla con más detalles. En el interior de la caja de la Wacom One viene otra caja que es de color café, en donde se encuentran todos los elementos que acompañan a la Wacom One. Acá fíjense que tenemos una especie de tapa que tiene un orificio al centro, ponemos nuestro dedo y esta tapa la podemos sacar para por supuesto ver nuestra tableta Wacom One, que viene protegida por este sobre, y al abrir el sobre tenemos la tableta, la Wacom One. Y le sacamos este protector, que por supuesto lo vamos a utilizar cuando no estemos dibujando en nuestra tableta, pero por el momento la voy a dejar a un costado para que veamos los demás elementos. El lápiz, algo también sumamente importante, también trae un protector que lo podemos sacar de esta forma, y este sería el lápiz de la Wacom One. Si bien el diseño no me gusta mucho, me encanta que sea un lápiz liviano y que no se tenga que cargar. Y también trae un botón. Vamos a ver los demás detalles o los demás elementos que trae la Wacom One. Acá están los manuales, en donde de una manera simple, paso a paso, explica cómo conectar la tableta y cómo conectar los cables o en qué lugar van en la tableta y en el computador. Esto es muy importante también, que es wacom.com/download, en donde podemos descargar los drivers para instalarla en nuestro computador. Acá también tenemos los modos de uso de la tableta y el otro manual, que es de color blanco, que sinceramente casi nadie lee, y en ese sentido me incluyo. Acá están los cables. Acá tenemos la conexión. Viene una conexión USB y una conexión HDMI que iría hacia el computador, que serían estos dos, USB y HDMI, y la otra conexión sería directamente en la tableta. En la parte superior, en la tableta, hay una conexión en donde iría este cable que estoy tomando. Esto iría en la tableta. Y tenemos por supuesto el otro conector que se conectaría a la corriente con un conector más grande que va a aparecer a continuación. Y este sería el enchufe que va conectado hacia la corriente. En mi caso, como vivo en Chile, la conexión es distinta, por lo mismo tengo este convertidor o transformador que me permite enchufarme en los conectores que hay en Chile. Entonces, aclarado esto, todos los elementos que trae la Wacom One, vamos a pasar a conectarla. Pero antes de conectarla, vamos a echarle un vistazo a la tableta con sus conexiones y cómo podemos utilizarla. La vamos a tomar. Recuerden que esta tableta es de 13 pulgadas. Acá la tenemos, es un color mate, eso me gusta bastante, no es una pantalla con mucho brillo. Acá podemos poner el lápiz para mayor comodidad y también por si se nos pierde el lápiz. Ahí lo tenemos, fíjense que mi mano, si bien es bastante grande, es un buen tamaño de tableta.
y la damos vuelta para ver sus patas. Se pueden sacar de esta forma, fíjense que está a los costados para que podamos dibujar en otro ángulo en nuestra tableta, para que sea mucho más cómodo la sensación de estar dibujando. Y ahora un detalle muy importante es el cambio de las puntas del lápiz. Estas puntas se encuentran también en la parte de atrás al mover una de las patas. Fíjense que vienen 3 en caso de que queramos cambiar la punta de nuestro lápiz, dado que la vamos a utilizar bastante y se va a gastar. Este ha sido un repaso rápido de la tableta, así que ahora vamos a ver con más detalles los cables. Vamos a quitar la tableta y vamos a ver los cables para que entendamos mucho mejor la conexión de ellos hacia la corriente y hacia el computador. Acá los tenemos. Recuerden que anteriormente les dije que la conexión USB y HDMI va directamente hacia el computador. El otro enchufe iría conectado a la tableta. Por ejemplo, acá tengo el USB y el HDMI. Y la otra conexión se va a acoplar al enchufe de la corriente, que sería este que tengo en mi mano izquierda. Se acopla de esta forma, fíjense. Y esta es la conexión que iría directamente a la corriente. Ahí lo tenemos. Si bien lo que no me gusta mucho es que vengan tantos cables, pero sé que es necesario para que la Wacom funcione de buena forma. Vamos a conectar todos los cables según corresponda y este cable iría por supuesto conectada a la parte superior de la tableta. Acá lo tenemos, en la parte izquierda superior va esta conexión y en la parte derecha superior va el botón de encendido de la tableta. Al tener conectados todos los cables de nuestra tableta, vamos a darle al botón de encendido de la Wacom para que podamos comprobar que funciona de buena manera. Pero eso no es todo, ahora debemos instalar los drivers y para ello debemos ir a wacom.com/download. Acá estamos en la página oficial de Wacom, les dejaré el link en la descripción de este video. Y lo más simple que yo recomiendo es ir un poco más abajo y elegir el sistema operativo que ustedes utilicen para descargar los drivers. En mi caso voy a elegir Mac y nos va a aparecer la siguiente ventana en donde debemos darle a confirmar descarga para que descargue el archivo de los drivers, el cual vamos a abrir e instalar. Y el archivo de los drivers es bastante sencillo de instalar, lo abren y le van dando a siguiente, siguiente. Es una instalación típica de un software. Y luego les va a aparecer esta ventana de Wacom en donde podemos configurar los ajustes del lápiz, la presión del lápiz y también el botón se lo podemos configurar, cambiarlo a la opción que nosotros queramos. Lo otro importante, como les adelanté, sería la herramienta calibrar o calibración, que sería la tercera opción. Le damos a calibrar para comprobar de qué se trata. Algo muy importante para que nos sintamos mucho más cómodos con nuestro lápiz. Y para calibrar el lápiz aparece este círculo en donde tenemos que hacer clic con nuestro lápiz justamente al centro de este círculo. Y le damos a OK. Y también al instalar la configuración, la primera opción que va a aparecer es arrastrar el lápiz y probar el botón, que en una primera instancia va a ser botón derecho. Fíjense cómo lo hago yo. Voy a arrastrar el lápiz por sobre el área de la tableta y voy a darle al botón que en un primer momento es botón derecho, que viene configurado por defecto. Aunque yo casi siempre lo dejo tal cual, que sea botón derecho del computador. Y ahora llegó el momento de la verdad. Vamos a probar cómo funciona la Wacom One. La verdad la he estado probando con software de animación como lo es Toon Boom Harmony y Clip Studio Paint, que como saben son mis softwares favoritos y funciona increíble. La sensación de dibujar es muy realista y eso me encanta. Además he estado probando el software Krita, he estado haciendo algunas animaciones y la tableta Wacom One funciona increíble con Krita. La verdad me encanta la sensación tan real de estar dibujando en esa tableta. Yo siempre les soy sincero con todas mis recomendaciones, en realidad ni Wacom ni Apple, nadie me está pagando por las reseñas que yo hago de los productos, en realidad yo siempre voy probando qué es lo mejor y les doy mi opinión.
En este caso yo vendí mi iPad Pro y con ese mismo dinero me compré la Wacom One. Y la verdad no estoy arrepentido para nada. Si bien extraño la portabilidad y las aplicaciones del iPad, en realidad para lo que yo trabajo, que es netamente animación, a veces yo sentía que el iPad Pro se me quedaba un poco corto. Así que voy a enfocarme en trabajar en mi computador con la tableta Wacom One. Insisto, la tableta en realidad hace o me da la sensación de estar dibujando en papel y eso me encanta. Esta es mi primera Wacom de pantalla. Anteriormente había tenido las Wacom más básicas como una Wacom Intuos y anteriormente también había tenido una tableta, pero nunca había tenido una pantalla Wacom. Y en esta primera semana en donde la he utilizado, en realidad he trabajado bastante y puedo decir que me encanta. Estoy realmente fascinado con esta tableta. Seguramente las Wacom que son más caras, como las Cintiq, son mucho mejores, pero esta para mí me viene muy bien. ¿Por qué? Yo siempre estoy viajando y me estoy moviendo y no necesito algo tan grande que me cueste trasladar. En este caso, este tamaño, si bien a muchos les puede parecer una tableta pequeña, a mí en realidad me encanta. Ese es un tamaño que realmente a mí me sirve para estarme moviendo y, por qué no, poder dibujar en cualquier lugar del mundo. Así que esta sería la reseña de la Wacom One. Espero les haya gustado y que les haya aclarado bastante. Si quieren comprarse esta tableta, vayan a Wacom, hagan las preguntas correspondientes y si no, acá siempre voy a estar yo para aclarar todo tipo de dudas. Yo no soy ningún experto ni en software ni en hardware, yo simplemente soy un artista que está probando un producto. Así que desde el lado del artista les puedo responder todo tipo de preguntas referentes a la Wacom One. Y bueno, este sería el video de hoy en donde vimos a profundidad la tableta Wacom One, que la seguiré probando y si les interesa que haga un video en donde muestro en detalle cómo trabajo con ella, déjenmelo en los comentarios y con gusto hago un nuevo video. Les dejo un saludo, que estén muy bien y hasta la próxima.